importante, Héctor, esa forma de pensar, que es un deber ser muy bonito. Creo que se inscribe en una conducta que debe de ser el rector dentro de tu comportamiento como funcionario público, como ciudadano. Y ahora entrando un poco al ámbito político, después de que ya quedó bien radiografiado que la cuenta pública difícilmente se van a aprobar, que hay mucho que hacer de los desvíos de recursos en todos los ámbitos para disminuir en determinado momento esa adicción que se da de conocer lo bueno, ponme donde hay y yo de lo más yo me encargo. Ahora, en el 2015 tenemos un proceso electoral. Yo he visto, he leído, hemos escuchado los gritos despavoridos de los partidos políticos, de los líderes de las cámaras, que hay que blindar las elecciones. Yo me pregunto, ¿pero cuál propuesta real para blindar las elecciones se ha dado? Se dice mucho, el caso de Ayotzinapa, lo de Iguala, lo de los municipios en Michoacán, en Tamaulipas, la infiltración de presidentes municipales, de cuerpos de seguridad, están a la orden del día. Candidatos que de alguna u otra manera pues los postulan los partidos, los arropan, los encubren, les ponen una cápsula y los hacen los elementos más idóneos para el cargo al que están postulados. Y ahora se dan cuenta de que todos los partidos, yo no me quiero referir solo a uno, todos los partidos han incurrido en esa forma de no prever antes un análisis, una verdadera auscultación de cuál es el perfil del candidato. Y gritan de que hay que blindar las elecciones. Ante la falta de propuestas, se ha dicho mucho aquí en el portal y se ha manejado, ¿por qué no obligar a los candidatos, a los posibles candidatos, que algunos tienen antecedentes no muy buenos, ¿por qué no obligar a los partidos y que el Instituto Estatal Electoral o a los nuevos organismos públicos electorales tengan que exigir un examen de control, un examen de confianza, con una verdadera radiografía de su antecedente y de su patrimonio? Son hechos reales. ¿Por qué no alentar las acciones y no los dichos? ¿Por qué no alentar lo que la gente puede evaluar y se le pueda presentar? Que muchas descalificaciones y que fue el Morena, o que fue el PRD, o que fue el PAN, o que fue el PRI, o que fue el Verde Ecologista. Bueno, digo, yo creo que basta de ese tipo de aseveraciones, de expresiones que únicamente confunden a la población. ¿Qué acciones se pueden tomar tú como legislador, que traes una carrera y nos la estás dando a conocer con mucho sentido de honestidad, con mucho sentido de responsabilidad en el ejercicio público? ¿Por qué no pensar, o en qué acción está pensando Acción Nacional para blindar estas elecciones? Mira, yo creo que esta reflexión tiene que pasar por tres ámbitos, al menos por tres ámbitos. El primero tiene que ver la esfera de la autoridad electoral. Yo he presentado un exhorto en la tribuna del Congreso para solicitar a la autoridad electoral que tome este asunto, digamos, como uno de los principales en su agenda de trabajo, para que defina los mecanismos legales, los requisitos, las modificaciones, los acuerdos de tipo político que se pueden generar desde la autoridad electoral para establecerlos como esos pisos, esos requisitos mínimos que tienen que cumplir los candidatos que se registren, ya sea por los partidos o que lo hagan por la vía de los candidatos independientes, ¿no? A mí me parece que ahí tendrá la autoridad electoral que revisar dentro de lo que es el ámbito de su competencia cuáles son
las decisiones que pueden abonar a generar estas condiciones. El otro sin duda es el de los propios partidos políticos. El hecho de que por lo menos al día de hoy tengamos a los 3 partidos mayoritarios con la disposición de firmar un acuerdo en este sentido me parece que es un avance y que va en la dirección correcta. Habrá que ver también el contenido de ese documento, los alcances que tenga en términos estatutarios, en términos de la vida interna de los partidos, para vincularlos y hacer difícil desde ese proceso de selección de los propios candidatos el que se permita llegar a personas que tengan vínculos perniciosos, llegar a ocupar la candidatura para cualquier cargo de elección popular. Y la tercera esfera es la de los ciudadanos. Yo por eso he venido insistiendo y desde la campaña lo hacía. Si ustedes no se ocupan de ver quién es el candidato que se les presenta, cuáles son sus antecedentes, quiénes son sus amigos, quién es su familia, cómo vivía hace un tiempo, cómo vive ahora, cuál es la propuesta que nos está haciendo, y se van por la onda de votar por el que les trajo la cachucha, la despensa, el que les dio para pagar la luz del bimestre, pues eventualmente las consecuencias las acabarán pagando ustedes mismos, ¿no? Pero ¿cuál es la propuesta? Porque van a llegar personas pues que no están preparadas para el cargo. Entonces yo diría, el exhorto que yo presenté en el Congreso es directamente, concretamente dirigido a la autoridad electoral para que tome este asunto como uno de sus quehaceres fundamentales en este próximo proceso electoral y tomen las medidas desde la autoridad electoral que protejan digamos, el interés de los ciudadanos para efecto de inhibir la participación. ¿Tú estarías de acuerdo en un examen de control y confianza? ¿Se les hace a los servidores públicos de seguridad pública? Se les hace y hay 90, 150, 300 policías que no pasan el examen de control y confianza. ¿Ese es riguroso? Mira, a mí me parece ahora, que ese podría ser un mecanismo nada más haciendo la siguiente acotación. El examen de control y confianza que conocemos, al cual tú te refieres, está vinculado al desempeño de funciones de seguridad. Cuando una persona reprueba estos exámenes, también hay que decirlo, no necesariamente significa que tenga vínculos criminales. Existe la posibilidad de que si era una persona que tenía una posición de mando, pues su resultado arroja que no es una persona apta para tener o cumplir con tal función. Incluso algunos de ellos ni siquiera para manejar un arma, ¿no? Porque traen algún problema, algún desorden de tipo psicológico o emocional que les impide cumplir con esta función. Entonces sí, haciendo nada más la consideración de que el examen tiene que tener como propósito el de que sean personas honradas, ¿no? Y personas que no tengan vínculos con los grupos delictivos, yo estaría totalmente de acuerdo. No es este mismo examen, claro, eso me refiero. Se tendría que definir un instrumento de evaluación que lo que nos asegure al final, con sus resultados, digamos, técnicos o científicos, sería que las personas no tienen vínculos con grupos delictivos y que son personas que han hecho su patrimonio de una manera honrada, ¿no? Porque si pedimos nosotros honradas y que no tengan vínculos, luego ya todas las consideraciones de tipo ideológico, programático o de propuestas, pues serían muy difíciles de someterlas a medición. Pero con este piso, con un instrumento adecuado, yo creo que sería algo muy sano y que es algo que puede retomar la propia autoridad electoral como uno de los requisitos en el marco de algún acuerdo en el que se sumen también, por supuesto, los partidos políticos. Pero también, y yo quiero poner acento en lo siguiente, es muy importante que las personas conozcan a los candidatos. O sea, digamos, esa es una tarea que solo los ciudadanos pueden hacer. Es importante que los ciudadanos exijan a los medios de comunicación pues que les presenten en blanco y negro las propuestas, las personas, para poderse hacer de la información útil al momento de tomar una decisión. Hoy por hoy siento que ninguno de los actores, digamos, de este proceso cumple con su función. De repente la autoridad electoral se ve rebasada en ese propósito de ver quiénes son los candidatos y cuáles son sus antecedentes. Los partidos políticos se relajan en ese proceso y pues total, si traes rentabilidad y traes lana, pues órale, no vas de candidato, lo que el partido quiere es ganar, y es algo que también tiene que pasar a un segundo término. Y los ciudadanos por su parte dicen, bueno, pues al final del día
a mí me da lo mismo que gane uno que el otro, todos son iguales y por lo tanto me voy con el que me dé la torta, la despensa o los 200 pesos para pagar. Sí, pero entonces cada uno tiene pero el ciudadano no es una masa compacta, un grupo sólido, uniforme. O sea, el ciudadano, la sociedad, estamos hablando de gente con unas necesidades o en una precariedad y que no tienen acceso a los medios de información, que puede ser una gran mayoría. Eso el propio PAN, el propio Acción Nacional ha denunciado, que el voto fuerte del PRI es en la gente que no tiene. Es decir, por eso yo creo que es importante que cada quien, como tú lo señalas, que cumpla las responsabilidades, pero que hay una propuesta real y que el ciudadano diga, con esta propuesta me voy. Hay una anécdota, no sé si sea real, a mí me la platicaron, que le atribuyen a Carlos Vázquez, ¿no? Cuando buscó la presidencia de Colima por el PRD, y que iba precisamente a colonias con estas características y les hacía una pregunta muy elemental, ¿no? ¿Ustedes les gusta cómo está su colonia? ¿Ustedes les gusta la manera en la que viven? ¿Ustedes están de acuerdo con el tipo de servicios que reciben y el trato que les dan por la autoridad? Si están de acuerdo, ahí está el candidato oficial, ¿no? Denle el voto. Dice, si no, denos la oportunidad de tener un gobierno diferente. Y también, digamos, lo poco que yo puedo conocer de esa historia, todavía no vivía en la ciudad, es que pues, la gente recuerda que fue un gobierno que tenía los servicios públicos pues mejor, ¿no? Que el promedio de los que lo han sucedido. Se le recuerda con cariño en esa experiencia de gobierno desde la oposición, porque se tenían ganas de hacer las cosas. Cuando va y se provoca a las personas a tener un ejercicio de reflexión, invariablemente yo creo que terminarán por tomar una decisión pensando qué es lo que más conviene a sus intereses. Así es que yo estoy seguro de que las personas más humildes, las personas con mayores necesidades también pueden formar y deben formar parte principalmente de este tipo de reflexión, porque al final del día los principales beneficiados o los principales afectados de la acción de gobierno van a ser precisamente las personas que más lo necesitan. Y por supuesto, sería desde mi punto de vista inadmisible que una persona que ha tenido la oportunidad de estudiar, de una persona que ha tenido la oportunidad de viajar, de ver cómo se vive en otros lugares del mundo, en donde se tienen gobiernos distintos, pues no haga este tipo de reflexiones, ¿no? Y que nada más vote pensando en sus intereses. Eso sí me parece que sería lo más lamentable, ¿no? Por supuesto que también ocurre. Hay personas que dicen, no, a mí si gana tal partido, pues me conviene porque me caen los contratos. Y que no me interesa qué es lo que pasa con lo demás. Y lo que yo he venido insistiendo es que ese tipo de personas tienen que pensar en su futuro, en el futuro de sus hijos, en la ciudad en la que viven. Y esta, así como cualquier otra de nuestro país, está en riesgo de deteriorar su seguridad, de deteriorar sus condiciones generales de vida, de volverse un lugar incluso peligroso, hay que decirlo con toda claridad, y es por eso que es importante que nosotros pongamos atención en a quién le vamos a dar el voto, ¿no? Así es que yo insisto, la responsabilidad es compartida, ni es un asunto nada más de la autoridad electoral o de los partidos políticos, y por supuesto no es una responsabilidad nada más de las personas, pero sí en la medida que cada quien tenga esa responsabilidad claramente asumida, ¿no? Los ciudadanos, los partidos políticos y la autoridad electoral, y todos nos alineemos al propósito de no dar votos a los partidos o a las personas que tengan algún tipo de vínculo con estos grupos, estaremos en la ruta correcta para tener autoridades pues más presentables. 2015, Héctor, ya lo tenemos aquí muy cerquitas, dicen los rancheros. El PAN tiene actualmente pues, una presencia importante en el Estado y ha sido un competidor muy fuerte dentro de las elecciones para el gobierno del Estado. En la actualidad se ha visto, se ha comentado los grupos que al interior de los partidos siempre existen. En el PAN se está hablando de Jorge Luis Preciado, de Virgilio Mendoza, y ahora hemos visto hace unos días que en unas encuestas, una encuesta que se hizo, pues Locho está con una aceptación
popular importante. ¿Qué va a pasar en el PAN? La elección de su candidato va a ser la pugna entre grupos o habrá una definición de candidatos honestos, limpios, con trayectoria no cuestionada, para efecto de dar la competencia al Partido Revolucionario Institucional? ¿O cuál va a ser el mecanismo que estatutariamente ustedes ya lo tienen también definido, pero al interior del PAN, Locho puede ser un abanderado del PAN al gobierno del Estado? Mire, yo creo que no debemos descartar a nadie ni casarnos con la obsesión de que alguna persona ocupe alguna candidatura, ni en el ámbito de los distritos, ni en el ámbito de los ayuntamientos, y mucho menos en el caso del gobierno estatal. Yo personalmente soy de la opinión de que en el PAN se tiene que hacer una reflexión muy seria sobre el método de selección, sobre las formas en las que se deben de llegar a los acuerdos políticos al interior, no para repartirse un botín entre grupos, así como tú lo planteas, no, a ver, pues que este ponga esto y este le toque el otro y ya estamos nosotros de acuerdo, sino para hacer eco de la demanda ciudadana por un cambio en el Estado. Hay un impulso en favor de la alternancia que se viene dando desde 1997 y el cual elección tras elección de manera consistente pues ha llevado al Partido Acción Nacional de manera muy importante, pero también a otros partidos, como es el caso del PRD, cuando estuvo Carlos Vázquez aquí en el municipio de Colima, o ahora con Elvira Vizcaíno, a cambiar, digamos, la responsabilidad de gobernar los municipios o de representar algunos de los distritos en razón de distintos partidos, ¿no? Y ese impulso en favor de la alternancia me parece que además se va a encontrar con una coyuntura muy favorable para lograrla, ¿no? Para que podamos finalmente concretar ese anhelo de miles de colimenses en el próximo año, por dos razones fundamentales. No es nada más el impulso con sus antecedentes históricos, sino que también hoy el PAN y el PRD pues tienen una experiencia en términos políticos que no se ha tenido en las elecciones anteriores. Hoy, y después de que el PAN ha tenido 12 años de gobierno federal, tenemos ex delegados federales, tenemos ex presidentes municipales, ex diputados locales, ex senadores, ex diputados federales, y un cúmulo importante de personalidades que yo estoy seguro que si se alinean en ese propósito de abonar a la alternancia podrán tomar las mejores decisiones. Y además, hay que decirlo, el contexto en términos económicos en materia de seguridad no se ve nada halagüeño para el próximo año, y eso tendrá que tener sus costos para el partido en el poder, ahora para el PRI, como lo fue en su momento, un costo que acabó pagando el PAN y que significó salir del gobierno, ¿no? Así es que yo soy de la opinión de que el PAN tiene que ponerse a la altura de ese reto, de ese enorme desafío que es el de encabezar los esfuerzos por la alternancia y tomar la mejor decisión para cada uno de los puestos de elección popular. Nadie puede permitirse la soberbia de decir yo soy el que puede, yo soy el único, yo soy el digno. A mí me parece que todos tienen legítimamente el derecho de aspirar a los distintos cargos, para gobernador, para presidentes, para diputados, y deberán de ser la medición de las encuestas, la información que pueda recuperar el partido y un proceso muy bien cuidado de acuerdos políticos al interior para privilegiar aquellos candidatos que cuentan con respaldo popular a cada una de las posiciones, lo que permitirá al PAN encabezar ese esfuerzo. Yo no descarto la posibilidad de que vaya unido con otras fuerzas políticas de oposición para todos ponernos en el sentido correcto y poder lograr la alternancia el próximo año. Yo estoy convencido de que están ocurriendo cosas y se están tomando decisiones al interior del PAN que garantizan para todos los aspirantes que puedan existir esas condiciones. Lo que no creo que se vale ni debemos de permitir son chantajes o presiones indebidas motivadas por una aspiración personal. Hay un rumor que Locho deja el PAN, lo va a anunciar mañana o pasado. ¿Qué representará para el PAN? Desconozco esa información y me parece que sería aventurado emitir una opinión sin que esto sea un hecho. ¿Les metió ruido que ustedes tuvieran a Jorge Luis y a Virgilio y que ahora aparezca Locho? No, a mí me parece, yo se lo he dicho, he estado así en
muchas reuniones, como estoy contigo, con el propio Locho, y lo que yo le he dicho es, yo creo que lo que debemos de tener es condiciones de piso parejo, debemos de tener un respeto a las aspiraciones de cada quien y eventualmente como partido tomar la mejor decisión para el gobierno del Estado, para las presidencias municipales, para las diputaciones, respaldando a aquellos actores del partido o de otras fuerzas políticas o incluso ciudadanos que no pertenezcan a ningún partido y que sean los que la gente quiere ver en las boletas. Eso es lo que yo he platicado con él. A mí, personalmente, en una reunión que tuvimos en mi oficina, me aseguró que no está en su interés dejar las filas del partido, así es que yo espero que esto sea un rumbo. Y si él toma esa decisión, pues también será muy respetable. 2015 lo avisoras que el PAN llegue al gobierno del Estado. Yo creo que el 2015 será el año de la alternancia, y en donde yo espero no solamente que llegue el PAN, sino que llegue una fuerza política que esté compuesta por partidos como Acción Nacional, el propio PRD y algunas otras que se puedan sumar, y también personas que quieran a su Estado y que estén en la disposición de contribuir para que se logre esta alternancia. La oposición sería muy lamentable, sería un gesto político imperdonable que fuera dividido el próximo año. A mí me parece que eso nadie debe de promoverlo, nadie debe de caer en esa tentación y por el contrario, todos los que genuinamente estemos comprometidos con la alternancia en el Estado tendremos que estar en disposición de hacer lo que nos toque hacer el próximo año para alinear fuerzas y tener un solo objetivo. La suma de esfuerzos es lo que me parece a mí que va a generar la posibilidad de que sea la alternancia, porque ahí están las condiciones del contexto, ahí está la situación económica, ahí está la situación de inseguridad que no ha sido resuelta por el gobierno federal ni tampoco por el gobierno del Estado, está el costo electoral previsible que el PRI va a tener por esto, y lo que necesitamos es que la oposición esté a la altura de esas circunstancias, y para ello el PAN y todos los partidos políticos tienen que entender que hay que jalar parejos y en un mismo sentido y no dividir los esfuerzos de la oposición. Deduzco de tus palabras que el PAN va en alianza con el PRD. Yo creo que el PAN debe de buscar una alianza con el PRD y con todos los partidos políticos que crean en la necesidad de la alternancia, y también con todos aquellos ciudadanos que quieran a Colima y que se estén sumando, digamos, a este esfuerzo. Héctor. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un gusto poder platicar contigo sobre estos temas que son seguramente de interés de la gente. Gracias.